bienvenidos al primer video podcast de Psicoancía. Nos acompaña Alba Alventosa, que también es psicóloga. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Muy bien, mil gracias, súper contenta de participar en este primer episodio. Nada, pues este episodio, muchas gracias por querer acompañarme en este episodio de video podcast. Y en este primer episodio vamos a tratar un poco de indagar y de profundizar en la psicopatía infantil. Es un tema bastante inquietante, sé que es algo que no es muy conocido, no mucha gente sabe cómo funciona la psicopatía en la infancia, pero bueno, creo que era un tema interesante. Estoy segura de que a mucha gente le interesará conocer más a fondo cómo funciona y cómo se identifica y cómo aparece en la infancia. Y trataremos pues de resolver muchas dudas, de explorar también diferentes casos y diferentes situaciones que han podido vivir niños con psicopatía infantil, causas y demás. Y nada, que esperemos que os guste mucho este video podcast y vamos a ello. Lo primero que me gustaría, Alba, si te parece, es definir un poco en qué consiste la psicopatía infantil, ¿vale? No sé si tienes un poco la impresión de, bueno, la psicopatía infantil en realidad sería un poco, para ser claros también con los espectadores, la psicopatía infantil no deja de ser una psicopatía. La diferenciación es que aparece en la infancia, como la mayoría de psicopatías, solamente que esta se puede ver más en los menores, que a lo mejor una que avanza y aparece con más gravedad en la etapa adulta. Exacto, digamos que podemos encontrar ciertos detalles, ¿no? O ciertas características que ya nos pueden hacer pensar que puede haber una psicopatía en muchos casos, ¿no? Ya que en muchos casos esta psicopatía se puede diagnosticar cuando ya las personas son adultas, pero hay muchos otros casos que las podemos detectar cuando todavía son menores, es decir, de los 0 a los 18 años, ¿no? Vamos a enfocarnos en esa parte. Eso es, correcto. Vamos a llegar un poco hasta la edad que consideramos socialmente que una persona ya es adulta. Un poco también porque es la etapa en la que el cerebro todavía está conformándose, en el que las experiencias todavía le pueden afectar a nivel de rasgos de personalidad y de forma de relacionarse con el mundo, y que al final es algo que también es para estas personas que sufren la psicopatía, en este caso infantil, les condiciona también mucho de cara a cómo ellos vivirán su etapa adulta y el resto de su vida. Totalmente. ¿No? Entonces, tenemos que prestarle atención, ¿no?, a esas experiencias que tienen en la infancia cualquier persona, más allá de personas con ciertas dificultades, sino cualquier niño, cualquier niña, porque al final todo granito de arena, ¿no?, digamos que hace montaña en lo que es el desarrollo de la personalidad y también de lo que es el sistema socioafectivo con el resto de personas, que es un aspecto muy importante o fundamental dentro de pues diagnósticos como una psicopatía, por ejemplo. Claro, eso es. Sí, además también es importante que diferenciemos un poco también en lo que es los comportamientos de niños con este trastorno, que también con comportamientos más normalizados en la infancia, porque al final no dejamos tenemos que tener en cuenta también que la infancia también lleva ciertos comportamientos, pues a lo mejor de niños que son más inquietos o que no están tan de acuerdo, se pueden expresar de muchas formas, y una de ellas también puede ser pues una forma me refiero, la psicopatía no solamente es un trastorno violento, es un espectro, y dentro de ese espectro tenemos que valorar muy bien cuando un menor realmente sufre un trastorno, como es este en concreto, o cuando un menor realmente lo que tiene es pues eso, una cierta irritabilidad o un cierto comportamiento digamos antisocial, que también es otro tipo de trastorno. Es decir, al final hay una comorbilidad con otro tipo de trastornos que también es importante saber diferenciarlo. Totalmente. Esto que dices es súper importante porque muchas veces se puede confundir, ¿no? Sobre todo trastornos como lo que tú decías de trastorno antisocial, por ejemplo, o trastorno desafiante, pues son trastornos que obviamente van a compartir ciertos rasgos con un trastorno psicopático, ¿no? Una psicopatía, porque al final en la base está esa personalidad antisocial o esos rasgos antisociales, que es lo que fundamenta, digamos, una psicopatía al fin y al cabo, ¿no? Pero eso es importante para diferenciar una cosa y la otra, para no confundirla, porque al final la realidad es que existe cierto estigma más allá de todos los trastornos, pero en especial con la psicopatía.
Entonces, para no caer tampoco en pues, cosas que no son, ¿no? Sí, prejuicios, ¿no? Un poco también en considerar que de repente todo está relacionado con la psicopatía, ¿no? Los menores tienen muchos tipos me refiero a la personalidad de un menor, se conforma durante muchos años. No todo el mundo, por tener un rasgo desafiante, no eres un psicópata, o por tener ciertos comportamientos también como lo que se conoce como niños dictadores, que también está muy conformado, es muy cercano también un poco a este rasgo, tampoco te hace ser psicópata. Pero bueno, más allá de todo esto, también quería que me comentaras un poquito la diferenciación, porque creo que igual esto tú también me puedes aclarar y ayudar un poco, la diferenciación entre los dos tipos de psicopatía que existen, la de tipo 1 y la de tipo 2, que también es importante, ¿no? Para diferenciar la psicopatía infantil a lo mejor de una psicopatía en la edad adulta. Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos tipos de diferenciación. Por un lado, tenemos lo que es la psicopatía tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que eso sí que es más por diferenciar los términos. La tipo 1 es la que se llama psicopatía como tal, lo que todos conocemos por psicopatía general, el DSM-5, ¿no? O el número que sea en este momento. Y la psicopatía tipo 2 es lo que nosotros llamaríamos sociopatía, perdona. Es lo que nosotros llamaríamos sociopatía, eso es. La psicopatía tipo 1 sería la psicopatía pura que llamamos, y la psicopatía tipo 2 sería la sociopatía. En cambio, hay otra diferenciación que es la psicopatía primaria y la secundaria, que creo que esta es importante que la tengamos en cuenta cuando hablamos de psicopatía infantil. ¿Por qué? Porque la psicopatía primaria, digamos que se refiere a aquellas que se centran más en lo innato, en lo genético, ¿no? Es un déficit central afectivo que puede tener ciertas causas genéticas. Esto es lo que se está estudiando. Por otro lado, existe una psicopatía secundaria que digamos es aquella que se desarrolla con el tiempo, pues tras haber sufrido ciertas experiencias adversas en la infancia, tras haber sufrido ciertos traumas, etc. Entonces, aquí yo creo que deberíamos ponerle especial atención, ya que hay cierto tipo de psicopatía que digamos que es más innato y que viene dado por la genética, no es tan ambiental, pero sí que existe un segundo tipo que sí que viene dado por esas experiencias o las vivencias que tienen los menores. Y no sé si te interesaría que siguiéramos hablando por ese ámbito. Sí, porque además creo que es importante porque, hace unos años habían estudios que no sabían la diferenciación exacta de la psicopatía de tipo 1 y tipo 2 y todas relacionaban lo mismo con una psicopatía basada en rasgos genéticos. Porque es cierto que la psicopatía conlleva digamos que fisiológicamente hay una falta, hay una deformación en el cerebro, concretamente en el lóbulo frontal, es lo que impide que exista empatía en las personas que tienen este tipo de trastorno. Pero es cierto que todo, o sea, me refiero que aparte de que hay una cierta alteración fisiológica, también existe lo que tú llamas como psicopatía tipo 2 también, que es un poco también lo de tener un poco digamos que poder tener cierta, poder llegar a desencadenar ese tipo de trastorno debido también a la forma en la que esa persona ha crecido, el entorno también le hace vulnerable a poder transformar esa psicopatía en algo que, el trastorno sí, en algo que finalmente se pueda resolver una persona con cualquier tipo de acto violento y demás. Y aquí me parece que embarcaríamos un poco también lo que se conoce como psicópata integrado y un psicópata pues más violento, ¿no? Estaría un poco entre estos dos tipos, ¿no? Exacto. Yo creo que tiene también un poco que ver al final, no es lo mismo un psicópata que ha aprendido a socializar con el resto de personas, digamos, ¿no? Que se ha ido adaptando a uno que pues no ha tenido esa oportunidad o no ha sabido camuflarse tanto como tú me estás comentando, ¿no? Hay uno que es mucho más explosivo y uno más calculador, ¿no? Entonces, claro, no sé. Sería un poco los de tipo 1, digamos, que por así decirlo, que serían los que ya genéticamente vienen con una cierta predisposición.
si el propio, o sea, me refiero bien a la predisposición, pero si el ambiente no les implica, o sea, no les lleva a cometer ningún tipo de acto delictivo, finalmente esas personas son totalmente personas integradas en la sociedad. Y no solamente me refiero a la psicopatía, es verdad que tiene como una connotación tremendamente negativa, porque además culturalmente y socialmente es un trastorno que ha llevado a asesinatos. Quiero decirte, esto es algo así, esto es así. No, es así, no hay más. O sea, me refiero, hay mucha gente que sufre el trastorno y ha cometido actos tremendos. Entonces es normal que haya pues, cierta... Quiero decir, que no esté considerado como un trastorno fácil con el que convivir, pero es verdad que hay mucha gente que lo sufre y aún así está tremendamente integrado, como puede ser un cirujano, pueden ser personas que realmente son útiles para la sociedad, más allá de lo típico que se dice de los banqueros o los políticos, que está claro que la falta de empatía muy posiblemente esté relacionada con un trastorno psicopático, pero creo que la diferenciación entre las vivencias que tienen en la infancia en este caso, o en el proceso, en el tiempo en el que se desarrollan, es lo que les influye para finalmente pues, derivarse en un tipo 2 o permanecer siendo un tipo 1 dentro de lo que es el espectro. También, sí, yo creo que ahí también, por lo que comentas, también entraría esa parte de la visión que tienen de cómo conseguir eso que quieren, ¿no? Hay algunos que pues, están más integrados porque han comprendido que el fin por el que van a conseguir aquello que anhelan, ¿no? Como en grandes ocasiones es el poder, por ejemplo, pues lo pueden conseguir haciendo cosas positivas, ¿no? No hace falta recurrir a métodos violentos, simplemente consigo ese fin que yo quiero a través de otras técnicas que, pues, lo que no conllevan algo tan violento como, por ejemplo, tú decías, un asesinato o otro tipo de actos. Claro. Sin embargo, pues hay personas que, por lo contrario, no tienen ningún tipo de miedo a recurrir a estos actos violentos para conseguir sus objetivos, ¿no? Claro, además aquí también entraría un poco la falta de empatía también implica muchas veces, quiero decir, no sentir ni afecto ni pena hacia lo que otra persona está sufriendo o lo que está viviendo. Entonces, es verdad que si lo que quiere conseguir un psicópata, por ejemplo, es lo que tú dices, es poder y la forma de conseguirlo no daña, pues no va a pasar nada. Al final va a ser alguien totalmente útil para la sociedad. Si lo que necesita hacer daño a otra persona o lo que quiere no es poder, sino que es placer, o otro tipo de, pues eso, que de alguna forma también consiga algo a cambio de tal, y eso implique cierta violencia o cierto dolor o cierto daño hacia otros, entonces sí que lo haríamos de un psicópata pues más conocido como un psicópata más violento, ¿no? Un psicópata que sí que generaría ciertos actos. Pues dentro de ese gran espectro que es la psicopatía, tendríamos pues lo que hemos dicho, falta de empatía. Al final son personas que no muestran preocupación por los sentimientos de los demás ni por lo que los demás están sintiendo. Comportamientos manipuladores, y aquí entraríamos también un poco a conformar lo que tú has dicho, ¿no? La diferenciación entre una sociopatía y una psicopatía. Porque además creo que la psicopatía está también muy bien enmarcada dentro de la tríada del mal, que es un poco también comparten cierta comorbilidad, que es decir, son trastornos que comparten pues características, relación, ¿no? Totalmente, o sea, por ejemplo, un narcisista también comparte muchos rasgos con un psicópata. También dificultades con las relaciones porque les costaría también mantener relaciones duraderas o incluso realizar relaciones de amistad. Y aquí sería muy interesante porque las dificultades en las relaciones, los psicópatas, lo tendrían sobre todo en la infancia, porque es cuando ellos están aprendiendo a vivir en el entorno social. Sin embargo, en la adultez no, porque de hecho los psicópatas son personas realmente atrayentes, quiero decir, son personas que saben muy bien camuflar su falta de empatía y ellos mismos saben relacionarse perfectamente con el entorno. Ahí está la diferencia de haber tenido tiempo suficiente para poder adaptarte, ¿no? a lo que tú sabes que va a ser aceptado por el resto de personas. Cuando tú eres niño o niña, tú no sabes todavía lo que está bien, lo que está mal, lo que va a ser juzgado. Entonces ahí es mucho más difícil controlar ese aspecto. Por ejemplo, algo súper interesante que estaba escuchando es que incluso un rasgo que se ha visto en niños que posteriormente han sido psicópatas, no en todos, pero sí que es un rasgo
bastante característico, es que no son capaces de descifrar lo que es la emoción del miedo en el resto de personas. Entonces, cuando tú como niño no eres capaz de ver que otra persona está teniéndote miedo o está sintiendo miedo, tú lo ves como un desafío, es decir, sientes que esa persona te está desafiando o simplemente no entiendes que se está rebajando a un nivel inferior en el sentido de que te está pues eso, teniendo miedo. Al final, cuando tienes miedo, lo que haces normalmente es rebajarte un poco, ¿no? Para que esa persona no te dañe. Entonces, esto es un aspecto súper importante, ¿no? Porque que se vea esto en los propios niños, pues ya denota un poco lo que va a venir después. Son aquellas personas que se adapten y sepan descifrar esas emociones, que habrá personas que no. Eso es. Sí, sí, totalmente. Además, bueno, pues sería un poco también lo que nos haría entrever una persona que posiblemente pueda acabar siendo una persona integrada completamente en la sociedad o no. Es decir, ahí es donde lo podríamos detectar. Luego también ellos tienen pues, ciertas conductas de riesgo y esto es bastante generalizado, ya también en la adultez también lo hacen. Las conductas de riesgo es básico también en la psicopatía porque es la manera en la que ellos intentan tener cierto placer o cierto poder, ¿no? O sea, las sensaciones que ellos tienen que experimentar. Para poder experimentar sensaciones es que es difícil entenderlo, pero cuando tu cerebro no procesa la vida de la misma forma que los demás, ellos no viven de la misma forma que los demás, lo tienen que hacer de una forma distinta. Y muchas veces esa forma distinta conlleva pues, hacer cosas que posiblemente a alguien normalizado ni se le ocurriría. Y le lleva un poco también a vivir esa experiencia y a tener esa sensación de haber conseguido lo que deseaba o el placer que quería sentir, ¿no? Esa sensación la vive a través de ciertas conductas pues, conductas principalmente peligrosas o que conllevarían pues cierto peligro. Es que justo me ha recordado mucho una cosa que me estabas comentando anteriormente sobre esas conductas que muchas veces se pueden ver en niños o en adolescentes que son de riesgo, ¿no? Porque están relacionadas también con el desarrollo del cerebro. Al final, como se ha mostrado en los estudios, los adolescentes todavía no tienen el lóbulo frontal desarrollado completamente, entonces muchas veces lo que pasa es que no tienen ese sentido del riesgo, ¿no? Aquí también podemos hablar incluso de ejemplos personales. No hacías lo mismo cuando eres adolescente que cuando ya eres adulto, porque eres mucho más consciente de ese riesgo. Pero ¿qué pasa en la persona que tiene ese lóbulo dañado o que lo tiene, bueno, simplemente funciona de una manera diferente? Al final, sí. Ya claro, de hecho, y mantenemos, ¿no? Ese tipo de conductas. Sí, totalmente. Y de hecho es que la adolescencia en sí mismo es una de las fases que para los investigadores y para los psicólogos que están un poco intentando identificar cómo funciona la psicopatía, es un poco la edad perfecta para poder revisar cómo se desarrolla un cerebro con un trastorno así o en general cómo se desarrolla un cerebro en el momento en el que cambia realmente, ¿no? Porque digamos que generar ese tipo de conductas y poder empezar a ser una persona socialmente más adaptable, ¿no? Y vivir una cierta normalidad se genera a través de las experiencias que vives en la adolescencia. Aquí también, luego hablaremos más en profundidad si te parece, pero también quería explicar un poco también casos concretos reales de estudio también, y uno de los que me llama la atención es que están un poco asociados a los tiroteos en Estados Unidos. O sea, es curioso, pero los adolescentes que realizan tiroteos masivos en escuelas en Estados Unidos, que normalmente son adolescentes que sufren cierto bullying o que no se adaptan a su entorno social y que tienen esta edad, ¿no? La peligrosa edad de la adolescencia, han sido objeto de estudio para justamente la psicopatía infantil, porque comparten muchos rasgos relacionados con la psicopatía y acaban generando ese acto de violencia contra sus iguales en este caso. Entonces luego ya si quieres entramos más en detalle y hablar un poco de cómo funcionan este tipo de casos, pero bueno, era un poco también por enmarcar el hecho de que la adolescencia sí que tiene mucha relación con la etapa de cómo se desarrolla y en qué momento la psicopatía, ¿no? En este caso. Sí. En cuanto a esto que estás justo mencionando ahora, yo creo que también es muy importante explorar, ya no por quitar culpa, ¿no? O por quitar esa responsabilidad
a los adolescentes o a los niños que cometen este tipo de actos, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Se puede dar esa responsabilidad, pero al mismo tiempo se puede intentar estudiar, intentar comprender el por qué hacen ese tipo de actos, porque ya llama muchísimo la atención que lo haga una persona adulta, pues es mucho más fuerte y mucho más difícil de comprender que lo haga un menor. Entonces, aquí sí que es muy importante que al final conozcamos, ¿no?, el cómo las experiencias adversas en la infancia afectan a todos los niveles del desarrollo de una persona. Al final, todos los adultos han sido niños en algún momento y esto es algo que funciona de esta manera. Todos pasamos por la niñez para poder convertirnos en adultos. Ahí, obviamente, va a derivar, ¿no?, nuestras experiencias como menores, van a derivar en cómo vamos a ser de adultos, seguramente, ¿no? Es muy complicado que una persona que ha tenido una vida totalmente feliz, totalmente sana a todos los niveles, ¿no?, emocional, físico, relacional, luego de repente cuando sea adulto se tuerza muchísimo y acabe cometiendo este tipo de actos, que también puede ocurrir, ¿no? Pero al final existe una presencia y existen unos factores de riesgo y eso es totalmente innegable. Y creo que también es importante que podamos revisar esa parte o al menos se piense sobre ello. De hecho, si tienes una infancia normalizada, es muy probable que cuando tú seas una persona adulta y sufras este trastorno, es cierto que tus relaciones estén enmarcadas un poco en ciertas relaciones sentimentales extrañas, ¿no? Esto es lo que se conoce como que los psicópatas integrados. Se dice que hay un 1% de la población mundial, no sé si el dato habrá cambiado en los últimos años, pero es cierto que al final, si te pones a contar, quiero decir, somos ya creo que 9.000 millones de personas en el mundo, un 1%, estamos hablando de muchos millones de personas. O sea, realmente estamos hablando de un porcentaje altísimo, con lo cual si están integrados, si la mayoría ha desarrollado su infancia con total normalidad, sin ningún tipo de ningún tipo de situación que la haya llevado un poco a desarrollar luego en la adultez actos violentos o cualquier tipo de comportamiento fuera de la normalidad, estamos hablando de que cualquiera, en cualquier caso, en cualquier relación, en cualquier amistad, en cualquier familiar, podría ser una persona que sufra el trastorno de la psicopatía, pero esté completamente integrado. Este es el típico familiar extraño que tienes en tu familia o amistad que tú dices, yo no sé cómo soy amigo de esta persona, pero porque los comportamientos que tiene a lo mejor son ciertamente extraños, pero no deja de ser una persona que se ha sabido adaptar, ¿no?, un poco al entorno y a la sociedad y a la vida cotidiana. Yo creo que es importante al final revisar cualquier experiencia adversa que tenga un niño, siempre va a afectar de una manera o de otra. Eso no quiere decir, al final, correlación no significa causa, o sea, que obligatoriamente vaya a afectar de una forma tan negativa como puede ser incluso el desarrollar una psicopatía violenta, ¿no?, en este caso. Pero sí que es verdad que existen ciertas experiencias adversas en la infancia que afectan más que otras. En este caso, es importante tener en cuenta que existen ahora mismo, a día de hoy, muchísimos estudios que ya correlacionan lo que llamamos experiencias adversas en la infancia con el desarrollo de disfunciones en la edad adulta, ¿vale? Esto ya ha quedado más que claro tras los estudios. En este caso, para mí es muy importante que mencionemos a los autores de los que, aquellas personas que hicieron el primer estudio intentando buscar esta correlación, porque hasta el año 98, hasta 1998, no se había hecho. O sea, parece ser que esto sea una cosa que nos importa muchísimo, ¿no?, lo que es la violencia humana y el porqué de las cosas, pero realmente este aspecto que a día de hoy nos puede parecer tan común, ¿no?, o tan sencillo de pensar, la relación que puede tener una vivencia negativa con el desarrollo de una personalidad también un poco complicada. Pues esto no se hizo hasta el año 98 por el equipo del investigador Felitti y sus compañeros, que investigaron, pues eso, cómo ciertas experiencias adversas en la infancia afectaban al desarrollo posterior. En este caso, lo que encontraron es que específicamente, por ejemplo, el abuso infantil, tanto emocional como físico y sexual, afectaba a la disfunción de ciertos comportamientos o incluso al desarrollo de enfermedades. Es decir, ya no solo afecta a cómo las personas se desarrollan, sino también al desarrollo de ciertas enfermedades. Al final es un factor de riesgo, ¿no?, el sufrir experiencias adversas en la infancia.
Entonces, en este caso, no sé si tú tienes algún comentario, querías mencionar algo en este... Sí, de hecho me parece súper interesante porque es cierto que si a la que te pones a buscar un poco de pues, bibliografía sobre el propio trastorno de la psicopatía, hay muy poco, es verdad que hay muy pocos estudios, recientes, la mayoría, porque es verdad que no se quiso estudiar o no se supo estudiar anteriormente. Curioso también porque de hecho la psicopatía como tal, me refiero, no es algo nuevo, lleva diagnosticada desde hace siglos, quiero decir, se conocía con otro nombre, pero es cierto que los rasgos psicopáticos siempre han existido y los actos violentos tampoco es nada nuevo, que decir, al final han habido muchísimos asesinos seriales y incluso la unidad del comportamiento de la mente humana que generó el FBI lo hizo en los años 70-80, entonces tampoco es algo tan reciente, pero los estudios sí lo son. Y ahora que comentas esto, yo también vi en su momento un documental que hablaba, por ejemplo, de Ted Bundy, ¿vale? Que bueno, Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más reconocidos, tristemente. Pero bueno, hablaba sobre también, quisieran incidir un poco en que consideraban que era como la excepción que confirmaba la regla, porque decían que lo que tú has dicho, a que se pudieran estudiar qué factores se relacionaban para poder desarrollar una psicopatía, incidieron en que habían genéticos, en este caso serían fisiológicos, de herencia genética, luego ambientales y por último sociales. Y lo nombro porque era curioso como ellos creían que la infancia de Ted Bundy había sido normal. O sea, ellos consideraban que era la excepción porque decían, ¿cómo pues genéticamente sí tenía una alteración en el cerebro? Y lo vieron una vez falleció y pudieron pues eso, evaluar su cerebro, ¿no? Hacer experimentos con él. Y también tenía ciertos... o sea, tenía ciertos comportamientos extraños, pero consideraban que su infancia había sido muy normalizada. Y nada más lejos de la verdad, cuando se pusieron un poco a indagar un poco más en la vida de este personaje, detectaron que, bueno, que Ted Bundy había sido criado por una mujer que consideró su madre, junto con una hermana. Pero resultó que la hermana era realmente su madre y su madre era su abuela. O sea, su madre había sido madre muy, muy joven y había tenido ahí eso ya de entrada social, eso ya genera ciertas relaciones extrañas en tu ambiente familiar. Además tenía un padre, que en este caso era abuelo, que era violento con él, o sea, tenían la costumbre de ejercer pues eso, abusos físicos, o sea, pegarle, maltratarle para castigarle, porque era muy típico también en la época. Y luego también tendríamos que incidir un poco, si te parece, termino ya con esto, en el hecho de que luego él desarrolló cierta animadversión y, por supuesto, misoginia pura y dura hacia las mujeres por relaciones sentimentales que él se sintió inferior. Es decir, entonces estamos hablando de un componente ambiental en la infancia, que serían sus relaciones intrafamiliares complejas y con ciertas carencias. Además, de repente, en la edad adolescente te das cuenta y te enteras de que lo que tú creías que era normal no lo es en absoluto, y eso generó en él una hecatombe y un estallido. Y en tus relaciones en la edad adulta con las mujeres te ves también, digámoslo de forma fea, castrado, porque era lo que él se consideraba. Se consideraba que había sido castrado al ser inferior a las mujeres que directamente le dejaban, porque en realidad era una persona miserable y mediocre, eso es así. Pero bueno, entonces aquí creo que es importante saber diferenciar lo que tú dices, los diferentes factores que se estudiaron en los años 90 sobre cómo se conformaba una psicopatía en la edad adulta desde la tierna infancia. Exacto. Al final, como decimos aquí, ¿no? Cuanto más sucre més dos, cuanto más azúcar, más dulce va a ser. Es decir, cuantas más experiencias o más características o vivencias negativas tú tengas, es más fácil o con mayor probabilidad puedes desarrollar este tipo de trastornos, ¿no? Porque obviamente podemos tener esa parte genética que ya viene cargada en nosotros mismos, pero luego va a haber otros factores que son un gran porcentaje que va a depender de factores externos, pues lo que tú dices, relaciones interpersonales o bien otro tipo de cuestiones, ¿no? Además aquí, para mí, súper importante algo que has comentado, es el tema de una infancia normal. Porque claro,
primero hay que detallar que es normal, ¿no? Yo siempre voy a abogar por los derechos de los niños, siempre voy a poner el foco en la infancia. Tío, Alba, que nosotros somos psicólogas y dicen que los psicólogos son los policías de la mente, porque nosotros supuestamente decretamos que es lo normal y eso está así estipulado, ¿no? O sea, es cierto lo que dices. La normalidad, ¿hasta qué punto normalizamos las cosas? O sea, ¿qué es normal? ¿Y en qué momento? ¿En qué año? Porque esto también ha ido cambiando muchísimo. Para ello, mira, te voy a comentar cosas súper interesantes que no sé si lo sabías, pero a mí cuando lo descubrí me chocó muchísimo, pero también me hizo entender muchas cosas respecto a la infancia. No fue hasta el año 1989 que los niños fueron explícitamente reconocidos como seres humanos con derechos innatos por las Naciones Unidas. Es decir, hasta ese momento sí que a los niños se les veía de cierta manera, pero no fue hasta el año 89 que se les reconoció como seres humanos con derechos innatos, es decir, con derechos propiamente por formar parte del colectivo de la infancia. Había cosas que antes no se tenían en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no es hasta el año 89 que el paradigma cambia y se le comienza a dar importancia a la infancia y las vivencias que tienen los niños y las niñas, es prácticamente imposible que tengamos en cuenta todo lo que ha pasado antes. Porque claro, no era tan importante para los adultos. Es decir, eso que les pasaba a los niños simplemente les pasaba, pero no se había estudiado que afectara de ninguna manera posteriormente, porque no era tan importante. Cosas de niños, ¿no? Cosas de niños. Claro, entonces ahí es cuando entra todo ese punto de explorar las vivencias de los niños. De hecho, algo que tú me estás diciendo, sí, Ted Bundy tenía una infancia totalmente normativa y después se explora y se ve que hay ciertos aspectos, de hecho, que se estudiaron en el año 98 por Foiliti y sus colegas. Por ejemplo, por mencionarte algunas de estas experiencias adversas en la infancia que se estudiaron en su momento para correlacionarlo con el desarrollo posterior del trastorno de la psicopatía. Por ejemplo, se estudió el abuso emocional, el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia emocional y física, otros factores como el divorcio o la separación, la exposición a violencia doméstica, es decir, violencia de género, el abuso de sustancias en el hogar, la enfermedad mental en el hogar o el suicidio de familiares previos y también el tener miembros familiares encarcelados. Imagínate, realmente el espectro es muy amplio. Aparte de todos estos, hay muchos otros, pero quiero decir, son muy variopintos. No es simplemente cuestiones que han afectado directamente como un abuso, ¿no? Sino también son cosas más indirectas, como puede ser el haber tenido un familiar encarcelado. Al final, todas esas cuestiones afectan el desarrollo posterior, inevitablemente. Es que esto es curioso porque al final se repite, o sea, me refiero, es algo que se repite en todos los casos de psicópatas que acaban ejerciendo violencia. Se ve que en la infancia tuvieron ese tipo de familias completamente desestructuradas o hechos tan llamativos, o sea, tan perjudiciales para el menor, que le desestructuró totalmente su infancia y al final sus relaciones en su vida diaria y en su etapa adulta. Mismamente Ted Bundy ejerció violencias contra mujeres, es decir, sus asesinatos eran básicamente hacer daño a las mujeres porque era en lo que él sentía el placer. No era un acto sin más de matar, no era un acto sin más de violar. No, él quería hacer daño a las mujeres y casualmente si te pones a revisar la infancia de esta persona, este personaje, realmente su daño iba también influido hacia su abuela y su madre en este caso, que eran las personas, las mujeres de su vida que a él más le habían defraudado, ¿no? O sea, si nos ponemos un poco a retroceder en cómo alguien puede derivar en hacer tales actos y en qué sentido está ahí, o sea, me refiero, es la historia de vida, que se dice, ¿no? La historia familiar que ya llevaba en su espalda. Exacto. Al final todo, yo creo que muchas veces lo que se realiza es un reflejo de algo que tú has añorado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para una persona como él, por ejemplo, ¿no? Que obviamente sí que sufrió muchas problemáticas siendo niño, cosas que a nosotros nos pueden parecer no tan fuertes o que desde fuera puede parecer que es algo normal, como tú decías, realmente a nivel psicológico eso tiene una huella, a nivel psicológico y a nivel de desarrollo.
eso deja una huella en la persona que al final pues influencia su personalidad futura, ¿no? Y cómo se va a desarrollar y el cómo ve el mundo. Es que al final cualquier cosa que sufre o que vive un niño o una niña, eso es lo que va a dejar huella en eso que va a ser después. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí un poco por también no ponernos siempre en lo más negativo, ¿no? También puedes haber sufrido cosas terribles y eso no quiere decir que vais a desarrollar una psicopatía ni que vais a ser una persona violenta, ni muchísimo menos. Esto hay que tenerlo muy claro. Pero sí que es verdad que cuando tú, en un momento tan vulnerable, en un momento en el que tu cerebro todavía no se ha desarrollado, ni tampoco tu personalidad, el vivir experiencias tan fuertes dejan una huella tremenda. Habrá personas que tengan, por ejemplo, un buen ambiente familiar y esa huella no les afecte tanto como para desarrollar este tipo de trastornos y simplemente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco por rebajarlo, simplemente afecte a su, por ejemplo, su autoestima, a su forma de ver el mundo, pero no más allá. Pero en cambio, si se juntan todos los factores que tú decías, vivencias traumáticas, junto con una familia disfuncional que no te da apoyo, que no te asegura tu bienestar en ningún sentido, ni emocional, ni físico, pues obviamente, ¿no? Cuantas más cosas confluyan, pues el resultado va a ser... Claro. Está claro que la psicopatía infantil es distinto porque es un trastorno. O sea, esto es importante. No son gente que, digamos, que puedan ver la vida o relacionarse de una manera normalizada. Voy a decir la palabra porque es cierto que si yo no entiendo los sentimientos de los demás y yo no sé empatizar con los demás, no voy a saber relacionarme con el resto de la sociedad con cierta normalidad. Entonces, que un menor vea a su padre maltratar a su madre en su infancia, si esa persona no sufre ningún tipo de trastorno, él no va a cometer esos actos en su etapa adulta. Es muy probable que incluso acabe rechazando la violencia, porque lo ha vivido en primera persona. Si lo hace, seguramente sea porque hay más detrás. O sea, quiero decir, no solo es un acto violento de una vez, ni es un acto violento contra su madre. Seguramente ese niño también haya sufrido en un entorno de violencia, otro tipo de abusos, y acaba generando más abusos por sentirse a lo mejor, de cierta manera, también reconocido. Pero entonces estaríamos hablando de una vida marcada en algún tipo de relación más a profundizar y llevaría mucho detrás. Quiero decir que también categorizar a alguien con una etiqueta, es decir, etiquetarle y decir, este tiene tal y este será tal, la psicología no funciona así. No es solamente porque alguien viva una experiencia, no podemos sacar qué va a ser ese niño en el futuro. Por supuesto que no. Y de hecho es algo muy importante cuando hablamos de todos estos temas, sobre todo de temas de cierta manera morbosos, como puede ser hablar de la psicopatía, sobre todo psicopatía infantil, porque es un tema que llama muchísimo la atención. Hay que tener cuidado en este sentido, ¿no? Hay que saber diferenciar las cosas y al final una correlación nos implica una causalidad. No tiene nada que ver. Todas las personas nos vemos influidos por muchos ámbitos, ¿no? Principalmente los tres que hemos comentado varias veces. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Más que nada por quitar también esa parte de estigma a aquellas personas que también han sufrido cosas muy graves y tener miedo de que vayan a repetir este patrón, porque eso es totalmente erróneo, sinceramente. Y hay que empatizar un poco también con estas personas, ¿no? Al final, también el acoger a las personas que han sufrido actúa como muelle o como, digamos, como protección. Al final, una persona o un niño, una niña que ha tenido una infancia muy dura en cualquier aspecto, si se coge a tiempo, ¿no? Se pone el foco sobre esa persona a tiempo y se le hace un buen acompañamiento, seguramente el futuro sea mucho más brillante que si simplemente dejamos que siga en ese ciclo y que al final no haya ningún tipo de... Por supuesto. Aspecto positivo alrededor, ¿no? Que ayude a contrarrestar esos efectos. Al final eso es lo que hay que tener en cuenta. Por supuesto. O sea, sí, lo último que hay que hacer es sistematizar y mucho menos con los menores, porque al final no podemos saber a futuro qué tipo de vida acabarán teniendo. De hecho, hay casos de niños que se les ha detectado cierta psicopatía en la infancia
o sea, sabiendo intervenir de la forma correcta y sabiendo ayudarles de la forma adecuada, han podido tener un futuro brillante. Que decir, al final es lo que decíamos, ¿no? Si la idea es al final ayudar, no dejan de ser personas que tienen pues un trastorno, que tienen cierta dificultad para vivir con los demás, y si los podemos ayudar desde que son muy, muy pequeños o desde que son adolescentes, estaremos ayudando a que esas personas a futuro sean personas que puedan estar integradas entre los demás y puedan incluso ser beneficiosos para la sociedad. Sí que me gustaría entrar un poco a hablar, si te parece, de qué tipo de intervención se puede realizar con este tipo de menores, porque cierto es que al final no dejan, como tú has dicho, no dejan de tener comportamientos, pues, o sea, digamos, comportamientos de intentar, pues, atacar, ¿no? A su entorno. O sea, al final son conflictivos, son menores conflictivos en su mayoría. Entonces, un poco por puntualizar el tipo de intervención que podríamos realizar, por supuesto siempre temprana, como en cualquier menor que tiene pues este tipo de comportamientos problemáticos. Luego, evaluación profesional, porque al final también estamos hablando de algo bastante serio. O sea, los rasgos, un niño, se puede sospechar que un niño tiene rasgos psicopáticos o problemas de conducta graves, ¿vale? Pero al final lo fundamental es que un terapeuta o alguien profesional sea el que pueda enmarcar lo que padece ese menor, y sobre todo saber diferenciarlo, ¿no? Para poder hacer un tratamiento eficaz. No, sí, esto es súper importante. Sobre todo creo que hay que diferenciar por áreas, ¿no? Sería lo más importante. Al final, en un trastorno como la psicopatía, ya sabemos que es un trastorno de la personalidad, no se puede cambiar. Es una cosa que tú nunca vas a hacer que desaparezca. Lo único que puedes hacer es ayudar a que esa persona esté más adaptada en lo que es nuestra sociedad, en lo que consideramos el bien y el mal, y en el bienestar del resto de personas, tanto de sí misma como el resto, ¿no? Para ello, yo creo que lo principal es tener en cuenta las características o los rasgos de personalidad que personalizan a este tipo de personas, porque al final es donde vamos a tener que trabajar, ¿no? No tiene sentido que hagamos una terapia emocional para enseñar lo que es la empatía a una persona que no siente esa emoción. Sí, podemos hacer una psicoeducación, pero al final el tipo de intervenciones tienen que ir más dirigidas a un tipo de aspectos, ¿no? Que es lo que realmente vamos a hacer el cambio. En este caso, por ejemplo, creo que sería, bueno, que es súper recomendable. Terapia cognitivo-conductual, principalmente, ¿no? O sea. Y también aquí diría yo que es esencial la participación de las familias. ¿Por qué? Porque al final un aspecto esencial y algo que afecta a cualquier persona y que se ha estudiado en repetidas ocasiones, que es uno de los aspectos que más afectan en el desarrollo de la personalidad y de las conductas de las personas adultas, es la infancia que han tenido, sobre todo en relación con sus cuidadores, ¿no? Sus padres, sus madres, aquellas personas que les han cuidado, les han criado, los patrones familiares y las pautas de crianza. Esto sería lo principal, porque según tu pauta de crianza también vas a desarrollar una personalidad. Eso es así. Entonces, partiendo de ese ámbito, unos padres muy permisivos o unos cuidadores muy permisivos, en este caso, pues no sería para nada recomendable, porque al final un niño o una niña con una psicopatía va a intentar aprovechar al máximo todo lo que puede. Entonces, por ejemplo, una crianza permisiva es totalmente contraproducente, igual que una dictatorial, porque tampoco van a atender a esos castigos, y al final una persona que no comprende lo que está bien y lo que está mal y no comprende el por qué sí, pues ese tipo de pautas no le van a servir. Entonces tiene que ser otro modelo educativo. Eso es. Sí, además es fundamental abordar que las dinámicas intrafamiliares sean las que se trabajen en terapia, porque al final, lo que tú dices, estamos hablando de menores que ellos, más allá de tener un trastorno conflictivo, de un comportamiento que acaba derivando pues en ciertos comportamientos agresivos o de irascientes, ¿no? O sea, que intentan como confrontar todo lo que ocurre en su mundo y no acaba de entender por qué está mal. También es verdad, ellos no comprenden ese aspecto. Si no se trabaja desde un núcleo familiar, estaríamos entonces trabajando
a la nada. O sea, realmente tú no puedes trabajar con un menor si la familia luego no apoya el propio tratamiento. O sea, la dinámica familiar es imprescindible trabajarla en estos casos, con programas educativos, con intervenciones comunitarias y un apoyo continuo a lo largo del tiempo, porque es lo que tú dices, no es algo que desaparezca de la noche a la mañana, no es un trastorno como puede ser de cualquier otro tipo, en el que a lo mejor es algo circunstancial, no aparece por unas circunstancias concretas, es algo con lo que tienen que vivir. Ellos nacen con ciertas condiciones y con ciertas carencias, digámoslo así, para sociabilizar correctamente. Entonces, si el problema no viene con un ambiente conflictivo, si no tienen una familia desestructurada que a lo mejor facilita en que ellos no acaben siendo adaptables a la sociedad, entonces estamos hablando de niños con comportamientos que además tienen mucha comorbilidad, es decir, se parecen mucho a otros trastornos desafiantes de la conducta. Totalmente. Exacto. Ahí al final, sobre todo, ya no, el problema no es tanto tener una familia disfuncional, sino también el tipo de patrones que tengan estos padres al final. La comunicación es muy importante, ¿no? El saber transmitir la importancia de las cosas, el saber explicar por qué está bien o por qué está mal una cosa, aunque esa persona no lo vaya a poder comprender en una primera instancia, con cierta psicoeducación sí que se puede lograr llegar a que hagan esta conexión, ¿no? Porque al final también se aprende, igual que muchos de ellos aprenden simplemente observando la realidad, esa también es una buena manera de reforzar ese aspecto. Aparte de que la realidad te va a constatar que eso es así, también el utilizar ejemplos y el utilizar pues, pautas muy concretas, ¿no? Y que realmente haya un control y haya una seguridad de qué es lo que va a pasar, ¿no? Esto creo que también es común al resto de niños, las pautas que permitan que ese niño o esa niña sepan qué va a pasar después. Es muy importante que no haya... Las consecuencias, ¿no? Que conozcan las consecuencias de los actos. Exacto, no solo las consecuencias, sino también que haya continuidad en las cosas. No vale tampoco una crianza que sea inestable. De hoy te digo una cosa y mañana te digo otra, porque entonces va a ser muy complicado que entiendan lo que intentamos trasladar. Creo que es importante que nos centremos en eso, ¿no? En poder atender a la infancia desde la primera instancia, bien sea para diagnosticar cualquier tipo de trastorno de la conducta, como para tratar, pues, de diagnosticar una psicopatía que en muchos casos es muy complicado porque se suman todos estos rasgos que comentabas anteriormente de un trastorno de conducta, un trastorno antisocial, ¿no? Sumado a otras características que quizás en la infancia no se ven tanto, pero que se pueden ir viendo de cierta manera. Por eso es tan importante que se siga estudiando este ámbito, porque al final es lo que va a hacer que con una buena prevención pues evitemos estos casos tan complejos que vemos posteriormente con adultos. De todas maneras, ya sabemos que la mayor parte de los psicópatas están integrados y esto es algo positivo, ¿no? Eso quiere decir que tampoco hay que tener este miedo irracional a un diagnóstico, pero sí que es verdad que todo aquello que trabajemos y todo aquello que estudiemos pues nos va a ayudar a prevenir en mayor medida que esto no suceda. Y al final esto pues, es un beneficio general para la sociedad, no solo para estas personas, sino también para las personas que les rodean y para cualquier otro tipo de persona que se pueda encontrar. Claro. Sí, bueno, porque al final, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Existen unos ciertos mitos o unos ciertos estigmas sobre lo que es la psicopatía. A ver, sí que es cierto que si nos ponemos a revisar cómo ha llegado a nosotros el trastorno, ha llegado a través de series y de películas y de libros que siempre han sido muy, digámoslo, populistas, ¿no? O sea, siempre intentando venderte lo peor pues, lo peor que puede presentarte el trastorno, ¿no? Exacto. Y a mí sí que me gustaría un poco pues diferenciar todo lo que hemos estado hablando hasta este momento, hasta un poco cómo afronta un niño, unos padres y una sociedad un poco estos menores que tienen un trastorno, que cómo se genera, ¿no? O sea, de dónde viene el trastorno, cómo se puede identificar el trastorno y cómo podemos ayudarles para que ese trastorno no les condicione en su etapa adulta. Creo que hasta aquí hemos hecho todo este enmarque y ahora sí que me gustaría un poco entrar
a ver entonces o sea, todo lo que viene con el estigma, que es cierto que es un estigma, pero ¿de dónde viene? Es decir, ¿qué casos a lo mejor podríamos resaltar que nos han llevado un poco a entender la psicopatía, y en este caso la infantil, como un acto, como un trastorno que al final genera violencia, ¿no? Si entramos un poco a diferencia también casos que estén relacionados con menores que han cometido crímenes o actos de violencia, ¿no? y que podríamos enmarcar en la psicopatía infantil, podríamos, por ejemplo, diferenciar los casos de tiroteos que existen en Estados Unidos, que aunque bien es cierto que no son niños, o diríamos que están un poco más cerca, a lo mejor de una etapa más joven que una etapa más de infantil, pero sí que es cierto que se han utilizado para poder estudiar la psicopatía infantil, ¿no? O sea, se han utilizado este tipo de casos también para poder estudiar el comportamiento de estos menores y poder también saber qué les ha llevado a hacer esos actos. Por ejemplo, entraríamos un poco a hablar sobre el caso de Columbine, ¿no? Del Instituto de Columbine, que es un caso bastante reconocido, que lo perpetuó Dylan Klebold y Eric Harris en 1999. Este caso no serían ejemplos típicos de la psicopatía infantil, pero sí que se utilizó para analizar la perspectiva de la psicopatía y otro tipo de trastornos mentales. Hay que recordar que estos adolescentes planearon y ejecutaron en un ataque que resultó en la muerte de 13 personas y después se suicidaron. Como este caso hay otros también relacionados, porque ya sabemos que tristemente hay bastantes casos que tengan que ver con menores o con adolescentes relacionados con tiroteos en el ámbito de estudiantil, ¿no? O sea, en su propio colegio o en su instituto. También existe el caso de Kiplan Kinkel en 1998, que fue responsable de un tiroteo en una escuela secundaria en Oregón. Mató a 2 compañeros e hirió a otros 25, ¿vale? Y antes del tiroteo, Kinkel había mostrado comportamientos problemáticos y había sido diagnosticado con trastornos emocionales, ¿vale? Su caso sí que ha sido estudiado para tratar la violencia juvenil y la psicopatía. Entonces, un poco también por resaltar, y también cogí un caso más que es a lo mejor un poco más actual, que es el de T.J. Lane en 2012. T.J. Lane fue condenado por un tiroteo en una escuela secundaria en Ohio, donde mató a 3 compañeros e hirió a otros 3. Durante su juicio mostró una falta notable de remordimiento y se presentó como un joven problemático con antecedentes de comportamiento violento. Entonces, claro, aquí sí que vemos un poco el patrón, ¿no? O sea, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos adolescentes, ¿no? Adolescentes seguramente ya cercanos a sus 17, 18 años, que claramente tienen ciertos comportamientos relacionados con, a lo mejor con problemas emocionales, ¿no? O sea, seguramente no estén muy involucrados en la dinámica de su instituto, ¿no? De su colegio, se sientan seguramente también, a lo mejor diferenciados del resto, ¿no? Apartados. Y finalmente cometen este terrible acto matando a compañeros, seguramente en alguna ocasión ni siquiera compañeros que ellos identificaran como culpables de la forma en la que ellos se sentían, pero era un poco, entiendo yo, el acto de justicia que ellos creían que estaban ejerciendo. Y estos casos sí que han sido estudiados para entender la psicopatía en adolescentes y los trastornos, o sea, los actos violentos y los trastornos relacionados con la conducta. En estos casos sí que me llama a mí, por ejemplo, la atención todo lo que decías, por ejemplo, que has mencionado que alguno de ellos ya tenía algún diagnóstico de trastorno emocional o se habían demostrado ciertas actitudes o ciertos comportamientos violentos anteriormente. Es decir, como que ya se habían visto cosas, pero no se habían atendido. Pero es tan importante que sí que hagamos caso a esas pequeñas cosas que podamos ver en los jóvenes, más que nada porque lamentablemente puede ser que no, pero también puede ser que sí resulten en actos como estos. Y por eso es importante que se tengan en cuenta, ¿no? El poder analizar en detalle y sobre todo cuando son cosas relacionadas con rasgos que vemos, por ejemplo, en trastornos como la psicopatía, pues dificultades emocionales, comportamientos violentos, tener muchísimas dificultades de comunicación o de relación con los iguales, pues son cosas que nos pueden hacer pensar, ¿no? O al menos poner el foco sobre ese menor. Eso es.
Eso es, además, bueno, también he recopilado un poco otros casos que tienen que ver con niños que han asesinado a otros niños o incluso que han asesinado a sus propios padres. Hay muchos casos, tristemente la verdad es bastante llamativo. Hay casos que tratan de, pues a lo mejor de hace décadas y casos que son más actuales, con lo cual no existe, digámoslo así, no existe o no está relacionado con una educación concreta actual, ni con por ejemplo, los videojuegos, que esto también fue algo que también se dijo mucho en su momento, ¿no? En los años 90. Había, por ejemplo, el caso del chico de la katana, ¿no? Que se relacionó con un videojuego, en ese caso que era el Final Fantasy, de aquel entonces. No tiene tanto que ver con que esos actos los cometan porque ellos vean pues la televisión o en los videojuegos algo violento, ni tampoco está relacionado con la forma de educar actual diferenciada con la de hace 50 años. Es lo que estábamos un poco hablando antes, es la relación de muchas causas lo que finalmente puede derivar en algo tan horrible, ¿no? Bueno, yo he sacado un poco el caso de Alyssa Bustamante en 2009, que fue condenada por asesinar a una niña de 9 años en Missouri, cuando ella tenía 15. Después del crimen escribió en su diario que había disfrutado matando a alguien y describió sus sentimientos como emocionantes. En este caso atrajo atención debido a la naturaleza premeditada del crimen y las reflexiones posteriores que tuvo la menor. O sea, lo curioso es que ella misma quiso plasmar la sensación que le dio matar a otra persona. Y esto también está un poco relacionado con lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, la consecuencia al final es que quieren conseguir sentir algo. Y la forma de sentirlo es diferente a una persona que no sufre un trastorno. Obviamente, los que no sufrimos el trastorno de la psicopatía, jamás nos ocurriría dañar a otra persona por conseguir sentir, ¿no? O tener una cierta emoción. Pues esta menor necesitó hacer algo tan horrible para poder identificarlo con una emoción, ¿no? Un poco... Y además una emoción positiva. Ese es el punto. Y luego también... Claro, encima ella lo relacionó con algo positivo, curiosamente, cuando para nada tiene que ver, pero bueno, es la forma de no llegar a conectar, ¿no? con el mundo. Y luego también he resaltado el caso de Brendan O'Rourke en 2010. Era un adolescente de 16 años en Reino Unido que fue condenado por el asesinato de su madre. Se descubrió que había planeado el crimen y lo llevó a cabo mientras ella dormía. Durante los juicios se presentaban informes que indicaban que mostraba rasgos de manipulación y faltaba empatía. Parricidios hay bastantes. O sea, la literatura, por desgracia, está lleno de casos de parricidios. Es curioso porque no diría que todos los menores que cometen parricidio tienen un trastorno de la psicopatía. Muchas veces, más bien, son actos derivados de consecuencias que ellos tienen de su propio entorno, ¿no? O sea, es un poco la demostración de querer salir. A veces hacen actos que tú piensas, haría cualquier cosa antes que cometer tal acto, pero también tienes que verte en esa situación. Pero, curiosamente, sí que es verdad que en muchos parricidios encontramos a menores con cierta falta de empatía y con una desvinculación total de la realidad, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Por cosas muy banales, ¿no? Hacen ese acto o ese parricidio simplemente por obtener algo que para ellos es positivo, como por ejemplo la libertad, el no tener normas, etcétera. No siempre es el caso, como tú dices, porque hay los que vienen más derivados por experiencias violentas que han sufrido ellos mismos en la infancia a manos de estas personas, por ejemplo. Pero hay casos, obviamente, que hay que tener en cuenta que son los de la primera área, ¿no? Que hemos mencionado, que es sin ninguna causa justificada, que obviamente tal acto nunca se puede justificar, pero sí se puede llegar a entender, ¿no? Lo que hay detrás. Entonces hay que saber también diferenciar unos ejemplos. Y además la falta de entender las consecuencias de sus actos. O sea, la desvinculación tan grande con los demás llega al punto de que hay algunos menores dentro de ese espectro que hemos comentado antes, están tan desvinculados, o sea, está tan profundizado el trastorno en sí, que desvinculan completamente que lo que están generando, o sea, es la muerte de tus padres. O sea, no van a volver, no es algo que tú luego puedas arreglar, pero tampoco le importa. O sea, las consecuencias no las comprenden
no las entienden y no le importan. Que es un poco también hacia dónde va eso, ¿no? Y teniendo en cuenta que al final un psicópata, por algo que se caracteriza, es por no tener ese sentimiento de amor. Es un sentimiento que no conocen. Entonces, el amor, el cariño, pues no entra dentro del juego, ¿no? Que tú dirías algo a tener en cuenta, sobre todo cuando vas a cometer un acto tan fuerte hacia un familiar. Pero es que en este caso entran varios aspectos, ¿no? No existe emocionalidad, no existe empatía, no existe una asunción del riesgo. Pues al final todo esto lo juntas y consigues esto. Además, el hecho de que no exista amor también es importante para comentarlo, por el hecho de que si vemos un poco, esto es curioso, ¿vale? Esto es más no curiosidad que otra cosa. Si vemos un poco cómo funciona en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde hay una cultura bastante grande con el tema del true crime y con el tema de los asesinos seriales y todo esto, si te pones a echar un poco la revisión de asesinos seriales que han sido a lo mejor más icónicos, por así decirlo, dentro de la literatura, ¿no? Del true crime, verás que hay muchas mujeres que acaban siendo, acaban tomando como referente de amor, ¿no? A este tipo de sujetos. Curioso, porque son personas que no empatizan, no sienten y no aman. O sea, es curioso porque intentan entenderse con sujetos que jamás las van a entender y ellos creen que por el hecho de amarles les pueden cambiar. Es curioso y además también es llamativo y es preocupante. Es decir, estamos hablando de querer a una persona que no te va a querer y además seguramente te puede incluso llegar a hacer daño, porque estamos hablando de amar asesinos. O sea. Exacto. Pero ahí entran varios factores. Por un lado, el total desconocimiento de qué significa una psicopatía o qué tipo de personas nos encontramos, ¿no? Qué características o qué rasgos tienen y su forma de comportarse y de actuar y qué es lo que les mueve. Y por otro lado, porque inevitablemente las mujeres estamos especializadas en ese rol de salvadora o de cuidadora. Entonces nos creemos que con amor todo se va a solucionar cuando no es así, ¿no? En una situación normal quizás podemos tener esa facilidad, pero con sujetos como estos esto no funciona de la misma manera que funcionaría con otra persona. Correcto. Pues me entera por decir la curiosidad. Bueno, también luego hay que resaltar un caso que, bueno, es popularmente conocido porque incluso hay un documental en HBO, pero me parece que aquí se enmarca muy bien un caso bastante reciente con menores que sí que tienen psicopatía y además la comparten, porque es el caso de Slenderman. O sea, es un ejemplo totalmente clarificante de la psicopatía infantil y otro tipo de trastornos mentales que también aquí tienen comorbilidad. Es decir, para quien no conozca el documental, en 2014, dos niñas de 12 años, Morgan Heiser y Anissa Weier, apuñalaron a su compañera Peyton Leutner en un bosque en Waukesha, Wisconsin. El ataque fue motivado por la creencia en Slenderman, ¿vale? Que es un personaje ficticio que se había vuelto popular en internet en aquella época como parte de una leyenda urbana. La relación que tiene con la psicopatía infantil principalmente es por la falta de empatía que las dos niñas presentaban, quiero decir, al final se hicieron ciertas evaluaciones psicológicas y se observó que tanto Morgan como Anissa mostraban signos de falta de empatía hacia la víctima, ¿vale? En este caso, hacia la pequeña Peyton Leutner, ¿vale? Era un rasgo común asociado a la psicopatía porque además es lo que estábamos comentando. Les limitaba para comprender o sentir el dolor ajeno que habían causado, tanto en la menor que habían matado como en la familia de la menor, ¿no? Bueno, ellas completamente estaban tranquilas. De hecho, es algo muy llamativo en el documental porque tú las ves reaccionar a la policía cuando les están interrogando y reaccionar a todo lo que había sucedido y realmente no tienen ningún tipo de remordimiento, que es algo clave en la psicopatía. Luego hay un comportamiento antisocial, ¿vale? Porque, bueno, lo planean, o sea, me refiero, no es algo que sucede de la nada. Eso también es un punto importante. Totalmente. Porque creo que si nos ponemos a revisar un poco los tipos de asesinos que sufren la psicopatía, que tienen este tipo de trastornos, si nos ponemos a revisar asesinos seriales,
veremos que todo es planificado, o sea, nada es causal. O sea, nada aparece de la nada, nada es de, de repente un día decido matar a tal persona. No, normalmente son, y esto no lo hemos comentado antes, pero creo que es importante, los psicópatas que son asesinos seriales o que son asesinos y luego cometen varios crímenes y demás y se acaban transformando en asesinos seriales, hablamos de personas que realmente son depredadores. La psicopatía simplemente es un punto a su favor. Son gente que ejerce la caza, que se llama, ¿no? Un poco. Ellos son personas que identifican posibles víctimas, normalmente gente pues más, pues a lo mejor gente más generosa o más confiada, y esa víctima es perfecta para un psicópata porque al final no deja de ser, digamos, el cordero débil de la manada, ¿no? O sea, por así decirlo. Ellos hacen la caza y la caza funciona de esa forma. Identificar a la posible víctima, la persiguen, en este caso revisan su día a día, ¿no? Qué es lo que hace, cómo se mueve, por dónde va, con quién, y finalmente planifican y planean el asesinato. Es un poco lo que hicieron estas dos niñas con la pequeña, ¿no? Un poco planificaron dónde y cómo la iban a matar. Justo lo que comentabas de ese cálculo o esa planificación me ha recordado mucho a un podcast, creo que fue el que salió Garrido en Jordi Wild, ahora que lo dices, que explicaba muy bien esa diferencia entre dentro de los propios psicópatas, digamos que hay como dos personalidades principales, ¿no? Una personalidad mucho más calculadora, mucho más fría, más silenciosa, y en cambio hay otra personalidad quizás mucho más extrovertida, más llamativa, ¿no? Pero que al final todos consiguen, por así decirlo, ¿no? Pero cada uno tiene su forma de hacerlo. Y justo me ha parecido muy interesante por eso justo que estás diciendo ahora mismo, así que en ese capítulo está. Es verdad, sí, es verdad. No había caído también en eso, pero es verdad. Los psicópatas, claro, cuando tú quieres identificar a una persona, y claro, eso también puede que mucha gente se lo pregunte, ¿no? O sea, ¿cómo puedo identificar a una persona que sí es psicópata, ¿no? O sea, ¿cómo tengo que tener cuidado con alguien si veo que es así o es así? Es que realmente no lo vas a saber. Quiero decir, al final la psicopatía justamente funciona de esa manera. Igual, una persona que se comporta extraña no va a significar que tenga un trastorno de psicopatía. Y seguramente una persona que se comporta de una manera súper atrayente, seguramente también podría ser una persona con el trastorno. Claro, en este caso es importante porque en la caza, o sea, serían dos maneras en todo caso de este tipo de asesinos de atacar, ¿no? En la caza puedes hacerlo o de una manera mucho más cercana, que serían ese tipo de personas que intentan ser atrayentes, o sea, atractivas para las víctimas, y se acercan y tienen incluso cierto cierto intercambio de comunicarse o tal, ¿vale? Y luego están las que asaltan, que en este caso sería otro tipo de psicópata, que sería pues una persona mucho más retraída seguramente y que simplemente espera el momento perfecto para atacar, ¿no? Para ejercer la violencia. Eso es, con menos habilidades sociales, exacto. Realmente las habilidades sociales también es algo que un psicópata en general carece, pero como hemos dicho, al final es una persona que sabe, digamos, manipular el entorno y hacer ver como que sufre, ¿no? Exacto. Por ejemplo, con el caso que comentabas antes de Ted Bundy, ¿no? Justo era ese tipo de asesino, ¿no? Por así decirlo, que conseguía a través de la palabra o a través de su forma de ser atraer a sus posibles víctimas. No le hacía falta crear una emboscada terrible de miedo, sino que simplemente atraía a las propias víctimas. Claro, es un poco el juego, ¿no? Cada uno tiene sus, digamos, su papel, ¿no? O lo que, digamos, que ha sabido camuflar, ¿no? Y dentro de esa caza, pues a lo mejor existen ciertos psicópatas que saben perfectamente ser camaleónicos, o sea, ¿no? Imitar las habilidades sociales de lo que ellos entienden que está socialmente aceptado o lo que es mejor para lo que ellos quieren conseguir. Esto tampoco tiene por qué ser algo típico de un psicópata asesino serial. Quiero decir, esto, claro, dicho así, parece que la caza, no sé qué, parece como que sea muy enmarcado, ¿no? En ese prototipo de asesino serial. Bueno,
sí, pero también otros psicópatas que puedan ejercer otros tipos de puestos de poder perfectamente podrían estar dentro de este marco, quiero decirte. Sin decir nada en concreto, porque entiendo yo que no hay ningún tipo de evaluación psicológica, pero hay muchos políticos que seguramente hagan un poco esto, ¿no? El ser camaleónico, sin sentir ni padecer nada, ni estar ni siquiera cercanamente identificado con el padecer o el sufrimiento de las personas, intenta hacer ver ese tipo de cercanía, ¿no? Ese tipo de ser del pueblo. Bueno, al final es un poco la forma de camuflarse, ¿no? entre el resto. Por ir concluyendo ya, porque creo que hemos hecho un poco toda la explicación general de cómo funciona la psicopatía infantil, entrar un poco a explicar simplemente la psicopatía infantil en el séptimo arte, que al final la cultura es lo que nos llega principalmente de este trastorno. Hay muchísimas películas que explican la psicopatía infantil. Creo que hay algunas que son bastante llamativas. Bueno, yo he resaltado principalmente una del 93, que no sé si la has visto. El buen hijo, de Macaulay Culkin, ¿no? Elijah Wood. No, esta película es muy llamativa. A mí me dejó muy marcada de pequeña porque yo la vi de pequeña. Es llamativa porque, sin entrar a explicar mucho de la película, por si alguien la quiere ver y pues la quieres ver algún día, me dejó marcada porque por la relación que hay y por los comportamientos que tiene el niño, sin entrar mucho a explicar, ¿vale? Porque sí que creo que a lo mejor alguien la quiere ver y creo que está guay verla por primera vez. Digamos que el buen hijo está, bueno, el personaje principal en este caso, el buen hijo, sería Henry, que es Macaulay Culkin, ¿vale? Y él tiene comportamientos manipulativos y controladores con las personas que le rodean y con su entorno, ¿vale? Y además hace unos ciertos actos muy llamativos, diríamos impulsados un poco por los celos, pero bueno, creo que si no estoy equivocada, porque hace muchos años que la vi, la serie, o sea, la película de lo que va principalmente es de que el primo, que es Elijah Wood, que yo estaba un poco pensando en otra película, el primo, que es Elijah Wood, se va a vivir por X motivos, se va un tiempo con la familia de sus tíos, y en este caso Macaulay Culkin sería su primo. Las relaciones que tiene, los comportamientos violentos que muestra, las relaciones disfuncionales que va generando, bueno, la dualidad del personaje, ¿no? De Macaulay Culkin en este caso, las consecuencias de su comportamiento y el impacto que tiene en su entorno familiar. O sea, estamos hablando de un personaje claramente con rasgos psicopáticos en la infancia. Entonces es muy llamativa porque tú la ves la película y lo ves claro. Sí que hay más películas que intentan un poco también enfatizar, ¿no? En este tipo de problemas de trastorno en la infancia. Creo que una es Tenemos que hablar de Kevin. No la he visto. O sea, la nombro por si alguien la quiere ver o alguien la ha visto. No sé. Yo no la he visto, Alba. No la he visto, pero sí que esa sí que me suena el nombre, ¿ves? Esta sí. Sí, porque esta es más nueva. Esta creo que es del 2000 algo, no se decide cuándo, pero sí que es verdad que Tenemos que hablar de Kevin, sí que va también de un menor, en este caso creo que es adolescente, que tiene también unos comportamientos pues que están muy relacionados con la psicopatía, en este caso en la adolescencia. Luego, por a lo mejor decir alguno más, creo que la serie de televisión, por ejemplo de Dexter, sí que en él se muestra que desde muy pequeño tiene este cierto interés en herir o en dañar, ¿no? Y sobre todo esta desconexión de los demás, ¿no? O sea, de no sentir, no padecer y, por supuesto, no importarle el daño que generen los demás. Está muy bien hecho el personaje desde la infancia y cómo luego se relaciona, que claramente tiene muchos rasgos psicopáticos, y además es interesante porque te das cuenta de lo que estábamos hablando, ¿no? De que es un espectro, o sea, no todo es o sí o no, porque de hecho Dexter no empatiza con los demás como cualquier niño o no se relaciona igual, pero sin embargo a su padre sí que le quiere, dentro de la forma en la que él quiere, ¿no? Pero a su padre sí que le importa, por así decirlo, más que querer le importa. Con lo cual aquí sí que veríamos muy claro lo que es el espectro del trastorno de la psicopatía. Que no es o no quiero nada, o quiero todo, o no tengo empatía, ahora tengo toda, ¿no? Sí, exacto. Luego también creo que podríamos hablar de miles de películas.
También creo que hay, en la literatura también se puede ver alguna muestra, ¿no?, de la psicopatía infantil. Por ejemplo, en El Señor de las Moscas, de William Golding, creo que ahí vemos pues como un grupo de niños se relaciona, se relacionan entre ellos e intentan, en base a sus circunstancias, sobrevivir de la mejor manera que pueden. Problema que no todos los niños son iguales y algunos de ellos tienen pues un trastorno claramente significativo. Quiero decir, hay algunos que ejercen de alguna manera la manipulación y el poder como ellos saben hacerlo, y además con esa crueldad que viene marcada en la pura inocencia, ¿no? O sea, en no darte cuenta de que lo que estás haciendo está mal, ¿no? O sea, no diferenciarlo. En este caso, por ejemplo, sí que, me leí el libro y además vi la película y es maravillosa porque se ve muy claro, ¿no?, el cómo también el aspecto social es tan importante. Al final son un grupo de niños que están solos, ¿no?, por así decirlo, son responsables de su destino y cada uno de ellos con su personalidad derivan en unas cosas o en otras. Entonces es muy llamativo el ver cómo también ese factor genético tiene que estar por ahí y tiene que afectar en el desarrollo de cada persona y de cuál es su límite para ver el bien y el mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, súper interesante el poder verlo, porque es como muy directo, ¿no? Vas viendo cómo se desarrolla todo. Eso es. Sí, o sea, así como en Dexter veríamos lo que es el espectro y podríamos ver que no siempre todo es negro o blanco, en El Señor de las Moscas está lo que tú dices, ¿no? El poder ver que el factor genético facilita, en este caso, los comportamientos más violentos o más crueles con otros niños, y los que a lo mejor, digamos, no todos los niños de esa serie, de ese libro o de esa película lo tienen, pero los que lo tienen lo dejan salir sin más. O sea, creo que las condiciones les permiten ser totalmente libres en ese aspecto, ¿no? O sea, de poder realizar lo que quieran y las mayores perversiones al final, ¿no? Sí, no, que creo que queda muy claro que hay varios aspectos que influyen en el desarrollo de un trastorno como este, porque ni todo es social ni todo es genético, ¿no? Porque bajo las mismas circunstancias, cada persona es un tipo de personalidad. Por eso es como muy literal. Exacto, exacto. Y luego ya por terminar, sí que quería pues explicar que, bueno, aparte del cine y de la literatura, que son como las dos formas de cultura más cercanas a lo mejor, ¿no?, a todo el público, también dentro de los videojuegos, que es, los videojuegos es algo que también ya forma parte de la cultura. También hay videojuegos que exponen muy claro ese tipo de trastorno. De hecho, yo he explicado nada más que The Rule of Rose, porque creo que es perfecto. The Rule of Rose es un videojuego de los creadores de Silent Hill, que de lo que va justamente es de una chica que ella en su infancia vivió durante cierto tiempo en un orfanato, y lo que experimentó en ese orfanato la marcó de por vida, hasta el punto de que el juego empieza volviendo o haciendo una regresión a ese orfanato y teniendo otra vez viviendo otra vez la experiencia que vivió de pequeña, junto con otros menores que están en el orfanato, que claramente tienen comportamientos bastante psicopáticos, porque son crueles, son niñas crueles, manipuladoras y hacen una serie de cosas que al final al personaje principal le acaba derivando un poco a tomar una decisión bastante fuerte, ¿no?, con la historia. Pero bueno, es un poco también el hecho de que también, por lo mismo que El Señor de las Moscas, ¿no?, de que el entorno también te acaba condicionando un poco para si tú eres de ese tipo de, si tú tienes ese tipo de trastorno, ¿no?, si puedes acabar desarrollando ese tipo de trastorno o derivándolo hacia esos actos, el entorno también te condiciona, ¿no? O sea, tiene que haber un poco ese tipo de correlación. Y nada, pues yo creo, la verdad, que ya hemos explicado todo lo que queríamos más o menos explicar. Y me gustaría agradecerte muchísimo este tiempo que me has dedicado y por la enorme aportación que has hecho al video podcast de hoy, que a veces es súper interesante todo lo que has comentado, y que muchas gracias por haber accedido a colaborar conmigo.
Claro que sí, yo, vamos, encantadísima. Es que además de estos temas yo creo que son súper interesantes, todo lo que tenga que ver con infancia, con desarrollo y, bueno, cualquier aspecto interesante de la psicología. Yo sabes que estoy súper dispuesta a participar en lo que haga falta. Y vamos, que nada, agradecerte a ti, eso sí, que me hayas dejado este espacio para poder estar también en en todo tu proyecto, que es súper interesante y súper bonito. Y al final, pues de esta manera puede acercar también un poco lo que es la psicología, en este caso forense o criminal, al resto del mundo, que creo que es súper interesante y súper bonito de conocer también. Al final, todo lo que sabemos nos hace bien y nos hace ser más conscientes de lo que tenemos alrededor. Así que mil gracias. Pues muchas gracias a ti. Y nada, volveremos a colaborar. Tengo 1000 temas más que me gustaría colaborar contigo. Así que, nada, muchísimas gracias. Un besito enorme. Y nada, y a todos vosotros también espero que os haya gustado mucho todo lo que hemos hablado en este video podcast, que os haya interesado. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos. Y muchísimas gracias por haber estado ahí atentos y gracias por conectaros con nosotros. Un beso enorme. Chao. Chao.